Hola, cinéfilo. Dice un conocido refrán que hijo de gato caza ratón, y el invitado de esta noche es una fiel demostración de esa verdad. Su padre fue durante muchos años uno de los mejores camarógrafos de nuestra televisión, y a través de la superación personal y profesional llegó a ser director, dejándonos en su legado algunas de las telenovelas más recordadas por el público cubano. Su hijo le siguió en el manejo de la cámara y luego tomó el camino de la dirección de fotografía, aunque también ha incursionado en la realización, sobre todo de videoclips. Así que si quieres conocer más sobre este joven talentoso y sus métodos de trabajo, no te pierdas la entrevista de hoy. Además, para aumentar la cultura cinematográfica, tenemos la sección que nos ofrece Joel del Río con su comentario sobre una película de estreno. Yo regreso antes de la despedida para hacer las conclusiones. Buenas noches, queridos cinéfilos de toda Cuba. Y si llega más allá, pues también sean bienvenidos todos los que estén viendo su espacio de la entrevista en Te Invito al Cine, un programa que desde hace años está tratando de dar a conocer a todas las personalidades, a las mejores y a todos los que están formando esto que llamamos el audiovisual cubano. La semana pasada o hace unos programas tuvimos a Lena, que es la esposa de nuestro invitado de hoy. Nos prometió que él venía y lo trajo, o lo mandó más bien. Y por tanto tenemos hoy a Alexander González, uno de los más importantes fotógrafos, así lo digo sin ningún tipo de empacho, de varios medios: el cine, la televisión, el video musical y otras cosas que a lo mejor nos enteramos en el camino. Alexander, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Gracias, a este programa, y vamos a estar comenzando por el comienzo, por donde se empiezan las entrevistas, para que el público te conozca. Y me decía que tú no eres muy del mundo de las entrevistas, por tanto y demás, esta de pronto es la primera que... No, para mí estar aquí es ahora mismo una aventura. Una aventura. Sí, es una aventura. En el sentido de exponerme frente a las cámaras siempre ha sido como bastante complicado para mí, pero bueno. ¿Le pasa a todos los fotógrafos? Por lo que tú has conversado. Hay un texto que es un poco cliché en el tema de la fotografía, que es el que el fotógrafo dice que se siente más cómodo siempre detrás de cámara que frente a cámara, que estar frente a cámara siempre es como el terror, ¿no? Del fotógrafo. Del fotógrafo. Pero, o sea, no creo que le pase a todo el mundo. Yo siempre he sido más introvertido, entonces te puedes imaginar que estar aquí. Y te expresas con imágenes, claro. Pero bueno, haremos un esfuerzo. Sí, vamos. Y no va a pasar nada, va a salir. Oye, y decía tu esposa que también suelen hablar poco, aunque ella habló harta por los codos en este programa. Bueno, no, habla lo justo y lo necesario, o sea, lo que esperábamos de ella. Según Lena, en la cotidianidad nuestra, yo no paro de hablar. No, según Lena, en la casa... Dice ella, tú no dices nada. Exacto, en círculos pequeños de amigos es como... que no paro, que conversa todo el tiempo, pero cuando nos exponemos de repente a un grupo mayor, estamos en una entrevista, no a televisión, pero para redes sociales, algo por el estilo, la sensación que la gente se lleva es de poco conversador. Que tú hablas entonces poco. Hay un contraste ahí muy... Vamos a lograr que tú sientas esto como un grupo de amigos entonces. Claro. Vamos a comenzar, te decía, por el principio.
¿Cómo llega a ti la fotografía? ¿Tú eras de los niños que ya tenía una cámara, que vivía en el medio, soñando con el medio audiovisual, digo? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, la historia tuya. Yo fui un niño que se crió en un ambiente familiar donde de repente mi padre, que es Cheito Rafael González, director de televisión, en aquel entonces cuando era niño era fotógrafo de fotos fijas. Dirigió muchísimas telenovelas, Sí, entre otras cosas tu papá. Y fue camarógrafo de la televisión muchísimos años. Muchísimo tiempo antes, de ser supongo, director. claro. Y bueno, pasó... Entonces lo tenías en casa. Lo tenía en casa. Bueno, realmente mis padres son un matrimonio que se separó, yo siendo muy pequeño, pero de alguna manera siempre estuve muy conectado a la labor de mi padre, o sea, siguiendo básicamente un patrón. Y nada, el mundo... Y venías a los estudios y eso, tú eras el tradicional hijo de... El mundo de la televisión en aquel entonces, visto de la perspectiva de un niño, es una cosa impresionante. Estamos hablando de ¿qué? ¿Los años 80, 90? No, yo soy del 82. Los 90, entonces. Los 90. Entonces yo iba, las veces que fui a un estudio con mi padre, aquello era apasionante. O sea, tú entrabas y los estudios de Foxa, que son mucho más grandes que este, donde estaban las escenografías montadas, ¿sabes? Los camarógrafos, las luces, las actrices, los actores, aquello era una imagen que a uno lo impactaba mucho. ¿Creciste en los estudios? ¿Molestabas en los estudios? No, realmente no, yo creo que cuando... Era un niño tranquilo. Exacto, cuando entraba al estudio, como te decía antes, quería hacer, o sea, soñaba con ser actor. El mundo de los actores así como realmente es lo que más engancha a un niño en esa edad. Pero recuerdo que me paraba detrás de los camarógrafos para ver la escena a través del visor de la cámara. Que yo era como, ¿no? una perspectiva totalmente diferente. Tengo un recuerdo de un cámara en una telenovela que mi papá estaba codirigiendo con Xiomara Blanco, Tierra Brava creo. Que nada, que era estar, el cámara me carga, se pone, yo estoy, un recuerdo con un convido que están mirando por el visor una secuencia que estaban filmando, sí. No sé exactamente qué edad tenía, pero sí era pequeño. No, sí, te dice que te carga, evidentemente, No, para que lo vieras, ¿no? Claro. Oye, tremendo. Y desde entonces ya estabas viendo telenovelas y dramatizados y de todo. Sí, sí. Y a ti pensabas que podías ser actor siendo un niño. ¿Cómo llega entonces la fotografía, la convicción de que tú podías o querías hacer fotografía? Antes pasaste por la producción, me contaste en algún momento. Cuando yo termino, o sea, el preuniversitario que paso de servicio militar, decido entrar a la televisión. O sea, lo primero que hago es un cuento que mi papá estaba dirigiendo, lo hago como asistente de producción. Era un poco raro porque o sea, éramos dos asistentes de producción y aquello se había convertido en algo un poco caótico, ¿no? Porque el otro asistente no me encontraba nunca, yo estaba siempre en el estudio. En el estudio, porque era lo que te llamaba. Básicamente tenía que estar puesto más para las gestiones que hace un productor, claro. Que hace un asistente de producción, un auxiliar de producción, ¿no? Que tenía que estar más al tanto del tema de la merienda. Sí, porque fue tu manera de entrar en el medio. De cualquier cosa que... Si era lo que te gustaba. Exacto. Y siempre estaba como dando la vuelta, era la manera de entrar, ¿no? Pero siempre estaba tratando de estar ahí cerca de las cámaras y nada. ¿Y tu experiencia como productor, tú crees que de alguna manera te llevó a la fotografía? No, para nada. ¿O tú tuviste que encontrar a la fotografía en ese camino? La producción no existió. O sea, fue una manera de entrar a trabajar. De vincularte. De vincularme y entrar así como con una plantilla y tal, ¿no? Pero realmente más allá de lo que habíamos hablado, de que de niño había estado en los estudios, que era un mundo que me encantaba, o sea, que me encanta, de que siempre a partir de un momento de mi vida dije lo que yo voy a hacer va a ser trabajar en la televisión o en el cine. O sea, pues eso lo tenías claro. Eso lo tenía claro, que era lo que iba a hacer. No sabía, muy pequeño, no sabía si era actor. Claro. La fotografía en aquel entonces tú de niño no entiendes qué es la dirección de fotografía. La vocación se define tarde. Exacto. La mía apareció como a los 30 años. Sí, mientras tanto estaba estudiando cosas que no tenían nada que ver conmigo. Sí, me gustaba mucho la fotografía fija, te comentaba, mi padre también, aparte de camarógrafo, era fotógrafo fijo, de fotos fijas.
y todo el mundo es revelado, el cuarto oscuro, todas esas cosas siempre es súper atractivo. Tú lo viste, imagínate. Exacto. Entonces... Viviste dentro de eso. Claro, entonces yo no tenía claro exactamente cuál iba a ser mi función en la televisión. Pero iba a ser alguna. Pero iba a ser alguna, exacto. Estaba claro. Y ahora, lo que a mí me hace, de alguna manera, convertirme en aquel entonces en camarógrafo, realmente no fue tanto mi padre como mi hermano. ¿Así? O sea, mi hermano Leonardo González, también camarógrafo, también director de fotografía, no vive en Cuba ahora mismo. Me lleva 5 años de edad. Yo tengo 41 años, mi hermano tiene 46. Entonces, mi hermano era muy apasionado con el tema de la cámara, ¿no? Igual tenía así como la misma energía y la cámara era como, o sea, sus 20 y pico años. ¿Tu padre estimuló esa vocación en usted? Sí, probablemente. Probablemente o seguramente. Sí. ¿Tú recuerdas que él te lo haya dicho a ti especialmente? No, yo recuerdo seguir los pasos, claro, que de repente yo... Era algo natural. Siempre admiré mucho a mi papá, entonces de alguna manera esa admiración me llevó a seguir sus pasos. A tratar de hacer lo que él hacía. Exacto. Mi hermano igual. Sí. Entonces, pero yo tenía una comunicación con mi hermano ya, nos llevamos 5 años, y yo ir a los estudios y verlo con la cámara, y de repente todo el tema de la cámara se convertía en un ejercicio de virtuosismo de alguna manera, ¿no? Porque mi hermano era muy buen operador de cámara. Entonces todo el tiempo estaba en eso de que iba a los estudios y cogía la cámara y quiero hacer este programa. Y mira el movimiento de cámara que hice, mira el zoom que hice. O sea, todo eso me fue como de alguna manera enganchando. Y tú fuiste creciendo entre traveling y zoom, exacto. Se dice. Entonces, el lenguaje de la cámara. Recuerdo un momento muy especial donde fui entendiendo un poco más la dirección de fotografía. La fui entendiendo, no. O sea, fue como algo que me aló hacia ese punto. Es casualmente mi hermano llega a mi casa y me comenta que le había hecho la fotografía a un videoclip de Dayanis Lozado. Si estoy diciendo mal el nombre, lo siento. Por Dayanis Lozado, la cantante. Sí. Ese videoclip fue premio Lucas en fotografía en su entonces. O sea, yo igual ya estamos hablando del principio de los 2000. Sí. Algo así. Y lo que recuerdo de ese momento era la emoción de mi hermano frente a un televisor, explicándole a mi familia. Yo pensé que era por recibir el premio Lucas, al cual yo contribuyo desde hace 25 años. Antes de coger el premio Lucas. Antes del premio. Exacto, era como, mira esta luz, y aquí hice este movimiento. Era la emoción con la obra. Y mira la luz cómo está entrando, y ese... Ahí es que se sabe si hay un creador. Exacto, o no. Esa emoción y esa conexión con lo que había hecho, a mí me conectó muchísimo. Y a partir de ahí yo empecé como a enfocarme más en el tema de la cámara. A enfocarte casualmente en vocabulario también. Casualmente. Hacer poco. Oye, tus primeras obras en la televisión fueron primero que en el videoclip. Sí. A ver, ¿qué hiciste en televisión? A grandes rasgos, porque hace mucho tiempo y ya me aclaraste que a lo mejor se te va algún nombre, algún título y no quisieras. Sí. Así que a grandes rasgos, lo que recuerdo. Bueno, la televisión, así hablando como operador de cámara, La cara oculta de la luna, dirigida por mi padre. Que ya tenía una gran complejidad, porque yo recuerdo que era todo en exteriores, o casi toda. Sí, era súper complicado. Además era la primera vez que me enfrentaba a un proyecto grande. Claro. O sea, operar cámara en una telenovela, la gente que no sabe mucho sobre el tema, operar cámara en una telenovela es súper complicado. No el tema de cómo se hace la televisión, cómo se hacía la televisión antes en las telenovelas. ¿Qué complicación tiene para nosotros ir aprendiendo de paso de ti, de todo ese saber que tú has ido acumulando? ¿Qué complicación tiene que no tienen las otras medios en que te has movido, o géneros, o modalidades audiovisuales? Bueno, yo creo que la complicación que puede tener es que tú tienes que cumplir un plan diario muy violento. O sea, la televisión tiene una norma... hay que rodar tantas escenas. Hay que rodar tantas escenas diarias, y el cine, digamos, si comparamos una cosa con la otra, el cine de repente tiene una norma igual y una responsabilidad súper grande, pero es un tiempo mucho menor. De repente tú... Es un tiempo menor y además hay mucha etapa de planificación. Claro, que en la televisión tengo la sensación de que no tanto. Exacto, no,
No, no te creas, en aquel entonces, yo hace mucho tiempo no hago televisión, pero en aquel entonces tenías que tener una gran planificación. O sea, traer una telenovela, llevar a cabo una telenovela era un proceso bastante complicado. Sobre todo porque tenías que hacer, digamos, como si estabas en estudio, tenías que hacer 19 minutos en estudio. Y te estoy hablando desde alguien que no sabe, como sabes tú. Pero mi sensación como espectador es que el operador de cámara o el fotógrafo de una telenovela tiene que estar mucho más pendiente del primer plano, del actor. Sí. Y tal vez en otros medios ni tanto. Claro. O no siempre. No, realmente la televisión tiene una forma más clásica, o sea, digamos que un poco más convencional de proyectarse, ¿no? O sea, de llevarse a cabo. Tiene que ver mucho en ese sentido con lo que estábamos hablando de los tiempos. El cine es un poco más conceptual, tú de repente puedes como entrar en otro canal. Recrearte en otras cosas. La televisión, cosas. Si tienes 20 escenas, 15 escenas que hacer en un día, de repente tú una escena puedes como entrarle un poquitico más y tratar de buscar un poco más la emoción y ser un poco más inmersivo y tal, ¿no? Pero es más común tener que ir a un ejercicio un poquitico más... A una velocidad que no te permite rápido, entonces, semejantes eventos, vamos a decir, por llamarla de alguna manera. Claro, y tienes que ser más directo también en la información, porque bueno, es para el gran público y las personas no están en ese momento entendiendo que tú estás generando una emoción con la espalda de una persona. Claro. O sea, la gente quiere el primer plano, quiere ver los ojos del actor. Los ojos, la cara de la actriz o del actor, claro. Existen códigos, ¿no? Cuando yo empecé a hacer televisión, que empiezo, si era un operador de cámara, un camarógrafo, muy conectado siempre con hacer cosas con la cámara. Y aquella telenovela, La Garra Oculta de la Luna, que fue mi primera experiencia, era para mí lo más grande. Entonces yo estaba todo el tiempo tratando de inventar un dolly, de inventar un plano un movimiento raro, de cámara, alguna cosa así. Y recuerdo que... Pero te decían control, sí, control, que todo llegue. Mi padre en aquel entonces me decía, Pipo, nosotros tenemos que cumplir un plan de no sé cuántas escenas diarias, si no el equipo técnico aquí no cobra, esto se empieza a trazar y se convierte en un desastre, todas las escenas no se pueden hacer aquí con una grúa, con un dolly, con todo el despliegue que tú querías hacer. Claro. Entonces, que ni me tocaba hacerlo a mí directamente. Exactamente. Era entre director y fotógrafo. Estaba saltándote gente. Estaba muy ansioso por crear, claro. Entonces, nada, llegamos, te decía que hay como, te repito, un código donde cuando dejes de cumplir tantos minutos diarios, terminas haciendo las escenas un poco más convencionales. Convencionales. Y de alguna forma también es un código visual. La telenovela también tiene una manera de hacerse diferente. De una manera, en todas partes del mundo. Y las personas, salvo excepciones muy notables. Claro, y las personas necesitan, o sea, la gran generalidad, o sea, en las casas necesitan el primer plano. Claro. Necesitan los ojos de los actores ahí narrándote. Entonces se convierte Alexander, en eso. De esta etapa de televisión, ¿cuándo llegaste a director de fotografía y cuáles son los trabajos que tú recuerdas como tus mejores trabajos? Bueno, de esta etapa... Dramatizados de televisión. De esta etapa yo termino esta telenovela. La Cara Oculta. Y me contratan en Tras la Huella, ¿no? ¿Estuviste un tiempo allí? Estuve un tiempo en Tras la Huella. O sea, Blanca Rosa, que es una amiga mía que quiero muchísimo, me presenta a... Perdón. Me presenta en Tras la Huella, ¿no? Y cuando comienzo en Tras la Huella, igual Tras la Huella tenía una manera de hacerse un poco diferente a la televisión. Tiene otra movilidad, exacto, otra visualidad. Y en aquel entonces era más parecida al cine, ¿no? Al cine, ya. Jesús Carrera era su director, ya con una edad bastante, tenía que hacer... Pero con muchísima experiencia. 80 y pico años y tal, pero con mucha experiencia. Y la manera en que se filmaba Tras la Huella era muy diferente, ¿no? O sea, los tiempos eran más pequeños, se hacían como 5 minutos diarios. Y entonces ese fue un espacio donde pudiste aprender más cosas. Donde pude aprender también y poner pude en práctica conectar más con el tema de la fotografía. ¿Qué pasó después? Pasa el tiempo, yo me convierto ahí como un especialista fijo, como 2 años en Tras la Huella, y Loisis Inclán, en aquel entonces era la asistente de dirección de Tras la Huella, estaba estudiando dirección en la Fanca,
y su tesis fue un documental sobre Malecón, sobre 24 horas en Malecón. Todo lo que sucedía en Malecón, salimos con una cámara a filmar lo que nos encontráramos en Malecón. Pero mira, sobre ese documental de Malecón, que seguramente te enfrentó a un mundo nuevo, el mundo del cine, que era nuevo para ti, vamos a tener que hablar en el próximo programa, porque tú sabes que hemos consumido el tiempo del primero. Tú que te pensaste que era una prueba que tú no ibas a superar. Pues sí, Alexander. En el próximo programa vamos a hablar, por supuesto, de tu relación con el cine, con el video musical, en el cual te has convertido en una especie de eminencia. Todos los años multipremiado, pero eso será en el programa que viene, porque ahora no tenemos tiempo, amigo mío, para nada más. Okay. ¿Usted viene el viernes de 9? Sí, me puedo poner las gafas. En el próximo programa usted se pone lo que usted quiera. Okay. De pronto ha concluido. Muchas gracias por asistir a nuestro llamado. Gracias a ustedes. Hoy queremos hablar sobre la quinta parte de una saga que se inició en los años 70, nada menos. Tiene muchísimos años ya en el aire, compartiendo el fervor de un público cinéfilo que la adora. Se trata de la serie de Mad Max, o del Guerrero Loco, o ha tenido en español varios títulos, pero esta quinta parte de la que vamos a hablar hoy se titula Furiosa, de la saga de Mad Max. Como puntualizando que la película es derivada de una serie de filmes anteriores que el espectador puede haber visto o no, y que eso no interfiere demasiado en que disfrute este. Si las vio, pues mejor, porque está más enterado de qué va esta serie de películas que hablan sobre un futuro catastrófico, que algunos suelen llamar distópico. Distópico es cuando el futuro se representa cinematográficamente en términos de una tierra devastada por sucesivas catástrofes ambientales o por la radioactividad o por alguna razón, de modo que escasean el agua, el combustible, escasean al punto de que se han convertido en algo casi raro. Y eso despliega la violencia y la rapiña entre los pocos habitantes que quedan en el planeta. De eso va la serie en general, y en particularmente Furiosa, que es la película de que vamos a hablar hoy, la quinta parte, pues se trata de uno de los personajes de la cuarta parte que es elevado a la categoría de protagonista. Es una mujer, por supuesto, para que sea Furiosa es una muchacha, que interpreta a Anya Taylor-Joy, que es una actriz de moda absolutamente, y que confirma su categoría estelar en esta película. Entonces, Furiosa ocurre en una Australia totalmente devastada por estos efectos que ya mencioné, y que está poblada por unas hordas de motociclistas muy violentos y que entre ellos luchan por el predominio. También hay una especie de poder tiránico, dictatorial, medio inspirado en el Imperio Romano, pero que le sirve de coartada al director George Miller, que es el director de varias películas de esta saga y de esta particularmente, para desplegar una imaginación realmente delirante en cuanto a los decorados, los espacios en que ocurre, que no son solo espacios yermos y devastados, no, también hay una serie de construcciones que le permiten a los especialistas de los efectos digitales pues llegar a una especie de paraíso. Aquí está, digamos, el mayor problema que puede tener una película, que abusa un tanto de los efectos digitales cuando se trata en serio de una película de acción, de mucha acción y aventuras, que también a este comentarista le pueden gustar las películas de acción y aventura. No solo me gustan las películas raras de autor, no señor, me gustan también cuando son tan buenas las películas de acción y aventura como es esta Furiosa de la que hoy hablamos. En el coprotagonismo masculino está Chris Hemsworth, que es un actor, ha hecho muchísimas superproducciones con carácter de superhéroe, pero aquí le toca encarnar al malo, entre otras cosas, o a un papel que no es el más acostumbrado en su filmografía. Entonces, entre ellos dos hacen lo posible por sustituir el gran atractivo histriónico que tenían las películas anteriores de la serie, y que venía del lado de intérpretes como Mel Gibson principalmente, que fue el que inició la saga, y después presencias tan totales como la de Charlize Theron.
En fin, Furiosa es una película que se ve con muchísimo agrado, sobre todo tiene un tercer acto, es decir, la zona casi hacia el final, que es un modelo, un paradigma, como dentro de su género de acción y aventura, la película está cuajada de escenas de batalla, de duelo, adecuadas para quienes gustan de este tipo de cine, y no hay ningún problema en que a alguien le guste este tipo de cine, déjenme aclararlo desde ahora. El problema comienza cuando a usted le gusta solo este tipo de cine y se niega a ver ninguna otra posibilidad en el cine, de los múltiples géneros que existen o de los múltiples acercamientos que cada realizador establece. En fin, que Furiosa es una propuesta digna, interesante, de un director-autor de grandes superproducciones como George Miller. Sí, existen también directores autores de superproducciones, aparte de Spielberg, que lo sabemos, pero no es el único. George Miller es uno y viene de Australia, con lo cual tiene una cierta singularidad su cine, y sobre todo porque hace un tipo de películas de acción y aventuras con un mensaje sociopolítico bastante claro, que consigue preocupar a más de un espectador. La película ha sido un fracaso en taquilla total, pero la National Board of Review la catalogó entre las mejores del año. Es el grupo de críticos que deciden qué es lo mejor que se hace en Estados Unidos, de acuerdo con su punto de vista. Y a mí me parece una buena película, ¿cómo no? Furiosa. Usted búsquela por donde pueda y no deje de ver esta película importante y de acción y aventuras, que de todos los extremos se puede sacar una buena representación. Cinéfilo, llegó la hora de cerrar las cortinas imaginarias de nuestro programa. Agradecemos a Alexander por su tiempo y los conocimientos compartidos. Nos despedimos con la satisfacción de que esta ha sido una emisión de aprendizaje sobre cine. Y te recuerdo que si quieres conocer más sobre las interioridades de un director de fotografía, debes regresar la próxima semana, siempre el viernes en la noche, por la señal del canal educativo. No faltes, así me das la posibilidad de decirte una vez más, te invito al cine.